Bueno, hola, ¿cómo están? Entonces le damos la bienvenida a este encuentro. Este es un encuentro muy especial. Tenemos un invitado de honor, pero honor, high honor hoy. Tenemos aquí a Howard Resnick, Riyananda Das Goswami, o conocido cariñosamente por sus discípulos como Acharya Dev. Gracias, Acharya Dev, puedo llamarlo Acharya Dev. Yo me siento su discípulo, así que bienvenido, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Este es un invitado excepcional por varias razones. Una de esas es que es el autor de este libro, La Guía para Comprender el Bhagavad Gita. Ustedes saben que en este canal de YouTube estamos dando un curso sobre este libro, sobre el Bhagavad Gita, tomando como referencia este libro. Si quieren, pueden chismosear un poquito acerca de este curso haciéndole clic acá arriba en el botoncito. Les va a aparecer el curso de Bhagavad Gita con clases específicas de 11 temas que aquí Acharya Dev escribe en este libro. También es un académico muy renombrado, tiene un doctorado en la Universidad de Harvard, justamente esa universidad que está atrás de él. Lo que ven esa imagen ahí es esa universidad. Recién estábamos hablando un poco la historia de esta universidad. Interesante, nació desde el cristianismo y cómo formarse intelectualmente para transmitir sabidurías espirituales al mundo. Así que tenemos el honor también desde ese lado. También Acharya Dev es un líder espiritual del Bhakti Yoga mundial, tiene miles de discípulos por todo el mundo. Es un discípulo directo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es el autor de este Bhagavad Gita tal como es, y que ya es conocido mundialmente como el mayor difusor de Bhakti Yoga y de las enseñanzas del Bhagavad Gita en todo el mundo. Y personalmente debo decir que es también para mí es un gran honor porque hace más de 30 años que escucho sus clases de Acharya Dev y últimamente me ha inspirado, es la razón, una de las razones por la que creamos este canal de YouTube, es justamente por su inspiración para compartir estas enseñanzas con todo el mundo. Así que para mí es un gran honor tenerlo aquí. Hablaré un poquitito más acerca de él. Bueno, es uno de los líderes, como dije, más antiguos y respetados de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es pionero y reconocido maestro del Bhakti Yoga en el mundo occidental, a la vanguardia del diálogo religioso contemporáneo. Es célebre por su capacidad única de adaptar la sabiduría de la antigua filosofía india y enseñanzas comprensibles al público occidental. En 1969 comenzó, después de asistir a una conferencia impartida por Bhaktivedanta Swami en el templo de Berkeley. Más tarde se inscribiría como estudiante de tiempo completo en el ashram, dedicado al servicio monástico y la formación teológica. Y desde 1972 pasó los siguientes 20 años estableciendo más de 40 centros de ISKCON, centros de Bhakti Yoga, supervisando la traducción, publicación y distribución de millones de libros de Prabhupada en América Central, del Sur, Italia y Grecia. Durante ese tiempo también obtuvo la distinción de ser el primer occidental en la historia en traducir y comentar el Bhagavata Purana desde dentro de la tradición. Y con la convicción de completar su educación académica y conectarse mejor con Occidente, Acharya Dev regresó a la Universidad de California en 1991 como estudiante de religiones del mundo. Después de graduarse, continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, ahí atrás, que recibió su doctorado en sánscrito y estudios indios en 1996. Desde el 2000 y mucho antes ha viajado por el mundo dando conferencias en destacadas universidades, hablando con varios líderes sociales, religiosos y políticos, deseosos de profundizar la comprensión de las enseñanzas del Bhakti. Tiene fluidez en 7 idiomas: inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán y sánscrito. Así que todos los que quieran preguntar en esos idiomas y probarlo, pueden hacerlo aquí abajo en el chat de YouTube. Pregúntenle y prueben a ver sus habilidades en estos idiomas. Y actualmente está trabajando en una novela histórica en 3 partes basada en la gran epopeya de la India, el Mahabharata. Recuerden que el Bhagavad Gita es parte de ese libro, el Mahabharata. El Bhagavad Gita tiene 700 versos.
El Mahabharata tiene aproximadamente 100.000, ¿no? HRD. Aparte de 100.000, sí. Así que es un gran trabajo que hace 30 años que lo está elaborando de una manera con un estilo atractivo e inteligible para una audiencia moderna. Así que actualmente continúa siempre activo buscando formas efectivas de preservar y adaptar la sabiduría antigua a las circunstancias contemporáneas. Eso es la impronta que se destaca de HRD. Debido a que las personas en Occidente necesitan y merecen la oportunidad de practicar Bhakti Yoga genuino dentro de una cultura externa que sea cómoda y natural para ellos, el último logro, uno de los últimos logros de HRD es haber establecido Krishna West para ayudar a facilitar el alcance de ISKCON o del Bhakti Yoga a las audiencias occidentales. Bien, no quería dejar de resumir un poco lo excepcional de la presencia suya hoy aquí, en nuestro canal. Y nos vamos a centrar más que todo hoy en, aprovechando de que tenemos este curso de Bhagavad Gita y es que este canal se llama Bhagavad Gita también, y que estamos dando el curso de este libro, hablar acerca de un poco la historia de este libro, qué fue lo que lo inspiró a escribir este libro. Porque esto no hace mucho, ¿no? Lo escribí en California, en Santa Mónica, cerca de la playa, y hace, ¿cuántos años sería? Tal vez 8 años, algo así. 10, sí, 8 o 10 años. Uh-huh. ¿Y por qué escribir este libro? ¿Por qué un comentario de Gita? Primero que para mí el sánscrito como lengua fue, como se dice, el amor a primera vista. Y el sánscrito, la lengua original de Bhagavad Gita, es tan elegante, tan impresionante como literatura, o sea, aparte de la filosofía que es mundialmente famosa. Entonces, por muchos años yo quería tratar de darle al lector que no conoce sánscrito, que es una lengua un poco difícil de aprender, la experiencia del genio de Krishna, del genio literario de Krishna en Bhagavad Gita. Entonces hice una traducción bien literal, tratando, o sea, haciendo todo lo posible para que, mismo en términos del número de sílabas, porque creo que cuando se lee literatura, si se dice la misma cosa con, por ejemplo, 10 sílabas o 30 sílabas, la experiencia de la lectura es diferente, porque eso es también neurológico, o sea que la mente o el cerebro puede asimilar a cierta velocidad ideas, conceptos, el hecho de ciertas palabras estar juntas, y cuando hay muchas sílabas, muchas palabras para decir lo mismo, creo que es más difícil ver el concepto como un todo, mientras que con menos sílabas se puede ver la idea de un verso de Bhagavad Gita en forma más integral, porque el cerebro consigue. Entonces yo tenía esas ideas. Y al comienzo fue simplemente un ejercicio literario que yo quería compartir con el público que no lee sánscrito, que es casi todo el mundo, compartir esa alegría, ese placer del lenguaje de Krishna. Entonces yo estaba ansioso para publicarlo, un librito, pero yo pensé, bueno, tengo que dar una introducción porque así se hace las buenas costumbres literarias, ¿no? Entonces empecé a escribir una traducción que yo pensaba iba a ser 2 o 3 páginas, pero así Krishna empezó a, ¿cómo se dice en español?
sí, decirme que no explicaste eso, y está bien, y aquello. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo entendía como mi misión literaria, digamos, era de realmente explicar Bhagavad Gita y no solamente dar unos versos bien compactos. Y también yo tomé una decisión sobre metodología, porque dentro de la tradición Vaishnava, la tradición que seguimos, ha sido siempre costumbre, por ejemplo, leyendo un verso de Bhagavad Gita y después al dar una interpretación o explicación, uno cita varias otras escrituras para comprobar que esa interpretación es válida y tradicional. Y se ve eso se llama en inglés proof texting, prueba de texto o prueba por texto. Por ejemplo, se ve eso constantemente en el Nuevo Testamento, porque cuando los evangelios, por ejemplo, se componían, no existía el Nuevo Testamento, eso vino bien después. Y entonces la Biblia en ese entonces era lo que hoy en día se llama el Viejo Testamento. Y así es muy común en los evangelios decir que, por ejemplo, Jesús dijo esto porque fue dicho que alguien lo diría. Entonces, Jesús hizo tal cosa porque fue dicho que alguien lo haría. Y siempre cuando se dice porque fue dicho, porque es una referencia al Viejo Testamento, mostrando ¿cómo se dice en español? Validez. Autoridad, sí, validez. Sí, la validez, la autoridad de lo que Jesús dijo o hizo porque cumple una profecía o que está de acuerdo con lo que se dijo en la Biblia. Y esta misma técnica es muy común en la cultura Vaishnava. Por ejemplo, que uno dice algo y cita versos o cita escritura así del Bhagavatam o mismo de la Bhagavad Gita o de otras escrituras, porque es un corpus así enorme de escrituras. Entonces, pero yo digo, y realmente lo que me, en un sentido, inspiró a proceder de otra manera. Una vez, hace muchos años, yo estaba volando en unos aviones grandes, volando de los Estados Unidos a la India. Entonces yo estaba, sí, hace muchos años estaba vestido con esa ropa tradicional indiana de santito, y entonces yo caminaba en el corredor del avión y dos hombres, comerciantes creo, que estaban volando a la India, y me pararon, estaban curiosos y a qué perteneces y explícanos algo. Entonces, por su interés, yo tenía algunos libritos y es como el mundo sabe, los Hare Krishnas dan libros. Entonces, cogí así un librito de nuestra tradición y les regalé a ellos. Y me agradecieron. Entonces, un vuelo así de 8 o 9 horas. Entonces, después de algunas horas, yo otra vez pasé por ellos y les pregunté entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les parece el libro? Por curiosidad. Y me dijeron algo que me despertó así a una realidad occidental. Me dijeron que sí, es bueno y todo eso, pero creo que yo prefiero leer el texto original sin tantos comentarios. Y yo
pensándolo por un tiempo, yo entendí, por ejemplo, si yo iba a leer un libro de otra tradición, como un libro budista, un libro musulmán o algo así, y si yo estuviera en una biblioteca o librería y había varias opciones, un libro con muchos comentarios que dice que no, pero el erudito que hizo los comentarios es muy respetado dentro de la tradición, o simplemente el texto en sí, tal vez con algunas explicaciones solo para uno ubicarse en la lectura, pero aparte de eso, nada más el texto bien traducido. Y yo reconocí que, bueno, personalmente yo compraría solo el texto. Y porque antes de leer comentarios, me gustaría estudiar un poco el texto y ver cómo yo mismo reacciono. Y entonces, un tiempo después, cuando yo hacía la introducción, yo me impuse, puedo decir, una metodología que me interesó, que en vez de seguir la costumbre que todo el mundo sigue dentro de la tradición, de citar varios libros canónicos, los Vedas y Upanishads y esto y lo otro, voy a imponerme a mí mismo una metodología en que lo que yo estoy convencido, o sea, lo que yo estoy convencido que eso es el significado de Bhagavad Gita. Así dice el sánscrito. Entonces voy a tratar de comprobar que mi interpretación, esa lectura del texto es correcto, y voy a tratar de mostrárselo al lector citando únicamente Bhagavad Gita. O sea, un argumento completamente interno de la Bhagavad Gita. Y por eso yo identifiqué los términos claves como bhakti o yoga o jnana, conocimiento o etcétera. Y ni recuerdo cuántos, 15 términos por lo menos. Buddha, por ejemplo, que significa un ser, y específicamente un ser condicionado en este mundo, y expliqué técnicamente en sánscrito porque la palabra Buddha se utiliza mucho en Bhagavad Gita para hacer referencia a almas atrapadas en este mundo en karma, pero nunca se usa ese término de ser para Dios. O las palabras o a veces, en vez de simplemente enfocarme en una palabra de una categoría, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras en Bhagavad Gita que se usan para indicar un cuerpo? Y, por ejemplo, hay palabras como Sharira o Deha, y hay otras palabras como Vapu o Rupa y así. Y en sánscrito, esas 4 o 5 palabras diferentes que significan cuerpo tienen diferencias sutiles de significado. Sutiles, ¿cómo se dice en español? Sutiles, sí. Sutiles, sí, sutiles. Entonces, y otra vez, simplemente utilizando el sánscrito de Bhagavad Gita y el diccionario estándar de sánscrito inglés. Entonces yo vi claramente diferencias sutiles en las 4 o 5 palabras que significan cuerpo, y porque algunas palabras se utilizan para describir al alma eterna, que es diferente de su cuerpo, pero otras palabras en sánscrito que significan cuerpo únicamente se utilizan para describir el cuerpo de Dios, y hay diferencias. O así muchas cosas. Qué bueno eso, porque por la misma palabra del Bhagavad Gita ya fundamenta las conclusiones del Bhagavad Gita. Las palabras del Bhagavad Gita, digamos, no se vuelven ambiguas,
sino que cada palabra está en contexto para significar algo específico. Sí, eso yo me di cuenta cuando dimos la clase acerca de la diferencia o cómo se le asigna, por ejemplo, las formas a Dios y cómo se le asignan las formas a la entidad viviente corporificada. Son dos palabras diferentes. Sí, como por ejemplo, Prabhupada enseñaba que nosotros obviamente tenemos cuerpos materiales, mortales, pero que Krishna no tiene un cuerpo material, tiene un cuerpo espiritual. Entonces, en el texto, para dar un ejemplo, hay una palabra común en sánscrito que significa cuerpo, es deha. Entonces, agregándole un sufijo in, el significado es aquel que tiene eso. Como un ejemplo muy común es yoga y yogi. Entonces, la palabra yogi es el nominativo así de un sufijo yogin. Por eso a veces se ve yogin y a veces yogi, porque yogin es la forma, digamos, no declinado. Pero cuando se declina como la palabra como sujeto de una frase, es yogi. Y entonces dehi, o sea, el cuerpo, aquel que posee el cuerpo. Y cuando se usa ese sufijo, obviamente la persona no es la cosa. Por ejemplo, si se dice dehi, es la persona que posee el cuerpo, que indica claramente que hay la persona, el alma y hay el cuerpo y son diferentes por la gramática. Y igual sharira, otra palabra sánscrita común que significa cuerpo, y shariri, como deha dehi, sharira de shariri, como yoga yogi. Y entonces, y esas palabras son muy comunes, se utilizan mucho en Bhagavad Gita, y palabras que indican claramente que la persona no es su cuerpo, es diferente, pero estas palabras nunca se utilizan para describir a Krishna. Qué bueno eso. Sí, entonces en Bhagavad Gita, Krishna nunca usa una palabra para describirse a sí mismo que indica que es diferente de su cuerpo. Inclusive Krishna dice, y Krishna usa dos palabras, rupa y vapu, que indican cuerpo, pero es interesante que las dos palabras vapu y rupa también indican un cuerpo atractivo, un cuerpo sublime, porque rupa, cuerpo, también indica belleza, y mientras que las palabras sharira y deha significan cuerpo, pero sin ninguna connotación de belleza. Sí, o de algo sublime. Y Krishna nunca se describe a Rupi, la persona que posee ese cuerpo. Entonces, y Krishna dice que su cuerpo, Rupa, es achintya, inconcebible. Ahora, cuerpos materiales no son inconcebibles. Inclusive la ciencia material sabe mucho del cuerpo. Es 100% concebible. Pero entonces hay varias cosas gramáticas que indican claramente en sánscrito que nosotros somos almas dentro de cuerpos materiales, pero que Krishna no está dentro de un cuerpo material que es diferente de su alma. Y eso es solo, se pueden dar muchos ejemplos, pero así yo quería comprobar la comprensión filosófica de la comunidad que por millares de años ha adorado a Krishna y mostrar que su comprensión teológica es correcta y que eso se puede constatar, eso se puede comprobar simplemente mirando profundamente en la gramática del texto. Qué bueno es. O sea, no hace falta algo externo para entender el Bhagavad Gita. Con el mismo Bhagavad Gita, con la misma terminología que dice el Bhagavad Gita, ya se puede entender el texto en sí mismo. Que ese fue el esfuerzo que hizo en la guía, ¿no? Un poco, sí. Claro, solo que uno necesita clavarse profundamente en la gramática del libro, lo que los traductores casi nunca hacen. Claro. Sí, porque
cuando hablamos en español, ciertas palabras son ambiguas, generalmente decimos cuerpo. Muchas veces traducimos la palabra vapu, deji o rupa como cuerpo, pero en español cuerpo ya implica una dualidad. En cambio, en sánscrito, como al ser más específicas las palabras, pueden denotar ya una conclusión más certera de lo que se quiere decir. Perfecto. Entonces su esfuerzo fue por ese lado. Fue a presentar el Bhagavad Gita desde la gramática en sí, para dar las conclusiones que el Bhagavad Gita quería ofrecernos, ¿no? O sea que eso es lo especial que tiene este comentario, esta guía para comprender el Bhagavad Gita tiene eso. No solamente en las traducciones finales, porque yo veo que en la parte final está la traducción de cada uno de los versos, el literal, sino en la parte del principio, que es la que estamos usando para el curso de Bhagavad Gita, cuando explica los 11 temas del Bhagavad Gita, trata de fundamentarlos, o sea, los fundamenta con los mismos versos del Bhagavad Gita, ¿no? Se vuelve a veces hay más números que letras a veces. Porque todas las citas de los versos. Muy, muy buenas. Y algo más que quiera decir de su experiencia, al menos, bueno, personal, es eso que contó sobre su inspiración para escribir este libro. Ahora, mientras lo estaba escribiendo, ¿alguna experiencia personal, espiritual, algo así místico, quizás? Sí. Yo menciono en la introducción que hay una avatar, encarnación muy famosa de Krishna como un pez, y que un gran rey descubrió un poquito de agua, un pececito así. Pececitos chiquitos, sí. Sí, pero empezó a crecer y tomó dimensiones cósmicas. Entonces, cada vez que yo pensaba que, bueno, creo que eso es lo que yo tenía que decir, y Krishna me recordó, no, pero no explicaste eso y no explicaste el otro. Entonces el libro fue creciendo y llegué a una conclusión que yo no esperaba. Pero estaba ahí claramente que cuando explico la palabra yajna, el sacrificio, y el principio de sacrificio de ofrecer algo para un ser superior, y como Krishna dice que ese proceso que se puede también describir como reciprocidad, en el sentido que recibimos tantos regalos de la naturaleza, sea la lluvia y crece alimentos y el poder del suelo y todo eso. Y que cuando uno recibe, uno tiene que ofrecer de vuelta, uno tiene que... Y Krishna, hay un verso que realmente me impactó mucho, que Evam Pravartitam Chakram. Te puedo dar el número del verso, ¿verdad? 16, 3:16. Es el verso 3:16. Capítulo 3, el verso 16. Que Krishna, y la traducción muy literal es Evam Pravartitam Chakram, que una rueda fue puesta a rodar. Y porque es bueno, si Chakram es rueda, ¿no? Rueda, sí, rueda. O ciclo también, que es lo mismo, ¿verdad? Ciclo, rueda. Y Pravartitam, Evam es así, Chakram, la rueda, Pravartitam, un momento técnico, es el participio pasado como comer, comido, o hacer hecho, participio pasado pasivo, pero en una forma especial que hay en sánscrito que se llama el causativo. O sea, por ejemplo, en sánscrito, pravartate significa pravarte, procede. Y el pro en español es sánscrito pro, es lo mismo. Entonces, procede, pravartate. Pero se dice pravartita, significa puesto a proceder o hecho, causado a proceder. Entonces, es una forma que existe también en
del tiempo presente, en todos los tiempos verbales, que significa de causar la acción del verbo en vez de simplemente ejecutar la acción del verbo. Y por eso Pravartitam Chakram significa una rueda fue puesta a rodar. Y que Evam Pravartitam Chakram y Nanuvarta, otro causativo, pero en el tiempo presente. Y na anuvarti yaha. Y la persona que no lo mantiene rodando, o la rueda, que no la mantiene rodando. En el sentido que la chakra, la rueda, obviamente es que ofrecemos algo a los poderes superiores como una persona los entiende. Y uno recibe regalos, o sea, aire, agua, protección divina, sino que en tantos momentos como ese expresidente de Argentina, ¿verdad? Que alguien le dijo que falló. Entonces, de tantas maneras, ¿verdad? Somos protegidos. Y entonces, no mantener la rueda rodando significa que uno recibe los regalos y no ofrece. De vuelta, no ofrece. Es como, por ejemplo, uno entra en una tienda y coge algunas cosas y no paga en la salida. Eso en inglés es shoplifter, en español sería ladrón. Bueno, shoplifter en inglés específicamente significa robar de una tienda. Una palabra especial. Y entonces, porque uno va a la tienda o va al restaurante, come y no paga, no. Hay una reciprocidad compulsoria. Uno que toma, que recibe, tiene que ofrecer algo en cambio. Entonces, el universo, se puede pensar, es un tipo de supermercado enorme, cósmico, y todo lo que recibimos, aire, agua, comida, hay que reciprocar, hay que mostrar por lo menos gratitud, hay que reconocer que alguien nos dio eso. Y cuando uno no reciproca, Krishna dice, stena eva saha, es simplemente un ladrón. El problema hoy en día es que vivimos en una sociedad de ladrones y la etiqueta o la ética es como hoy en día honor entre ladrones. Los capitalistas exigen que todo se pague, pero ellos no pagan. O sea, en sus fábricas ellos producen tantos productos y exigen que el mundo pague, pero ellos mismos no pagan. Es como un ladrón o jefe de la mafia que roba, después revende lo robado a los gángsters menores. Así que, entonces lo que yo descubrí, entrando profundamente en el sánscrito de la Gita, es que en un sentido, cuando se habla de un proceso de yoga o las diferentes formas de yoga, hatha yoga, jnana yoga, y etcétera, bhakti yoga, karma yoga, que Bhagavad Gita menciona que hay una categoría, en un sentido, la categoría mayor que incluye todos los tipos de yoga, que es yajna, sacrificio, o sea, en el sentido de reciprocidad, porque yoga mismo, yoga es un tipo de reciprocidad. Porque, por ejemplo, los últimos dos pasos de Ashtanga Yoga, y Anga significa como paso. Los últimos dos pasos son Dhyana Yoga y Samadhi, o Dhyana y Samadhi. Y Dhyana, meditación, es meditación en Dios en última instancia, tanto en los Yoga Sutras como en Bhagavad Gita. Entonces,
Y meditación de yoga es una ofrenda. ¿Se puede decir que es una ofrenda la meditación en sí? Krishna lo dice. Krishna lo dice. Y eso explico, que porque uno ofrece su mente, su conciencia, porque la cosa más valiosa que tenemos es la conciencia. Si perdemos conciencia, todo dinero y propiedad no vale nada, si uno es inconsciente. Es como estamos ofreciendo nuestra atención a alguien, ¿no? Es como a veces decimos, ay, no me das atención. Cuando uno le da atención a alguien, está haciendo una ofrenda, obviamente, sí. Está haciendo una dedicación. Lo mismo el yoga. Sí, porque yoga, Ashtanga yoga, si queremos hablar en esos términos, es una ofrenda a Dios, que uno está ofreciendo su cuerpo a través del control de asanas y pranayama, y después uno practica ofreciendo la mente, porque es interesante en yoga. En Ashtanga yoga, los primeros 2 angas o pasos o componentes, yama niyama, realmente te preparan a ti como un yogi, te preparan moralmente. Porque el hecho es que una persona que tiene una vida libertina o que tiene una vida descontrolada no puede practicar yoga. Porque el hedonismo agita la mente. Por ejemplo, la lujuria. Si uno trata de disfrutar el sexo, digamos, desenfrenado o sin principios morales, se ve que se crea en la mente una fiebre de lujuria y uno se vuelve un viciado, un adicto de eso. Así que los primeros 2 pasos, angas, yama niyama, son para prepararte moralmente, porque una persona con la conciencia limpia, digamos, una persona que sigue principios morales razonables, de no robar, de no dañar a otros, de no mentir, de no ser así hedonista, bestial, son necesarios para calmar la mente. Claro. Yo sentí, o sea, no sentí, pero entendí cuando leí el libro, algo que me impactó justamente fue la acentuación que le dio a la palabra yagya. Y a mí me ayudó mucho esa forma de insistir en eso, porque me ayudó a entender todo el Gita. Prácticamente el Gita es un llamado a Arjuna a que actúe en forma de yagya. Porque a veces la palabra yagya, como se traduce a veces directamente como sacrificio, parece como, a veces se entiende de otra manera, como un ritual. Sí, no, se entiende como ritual, pero Krishna dice explícitamente en 4.33 de Bhagavad Gita que mejor que rituales de ofrecer incienso, ¿cómo se dice? Lámpara, agua y todo. Krishna dice mejor que eso es la ofrenda de conocimiento. ¿Cómo es una ofrenda de conocimiento? Porque uno ofrece su conciencia. El conocimiento, obviamente, conato con conciencia, con conocimiento. Y porque la conciencia es el instrumento de conocer. Y lo que se conoce es conocimiento, es todo lo mismo. Y Krishna, es interesante porque el verso 4.34 de Bhagavad Gita, que es muy famoso, siempre citado, que Krishna aconseja de acercarse a un guru, aunque no usa la palabra guru, él usa la palabra Jnani, una persona que posee conocimiento, y también Tattvadarshi, una persona que ha visto la verdad, que realmente sabe porque ha visto. No es teórico, no es fe. No es algo racional, claro. Sí, es un tipo, se puede decir, de empiricismo metafísico. Sí. Porque
la palabra empiricismo se entiende siempre como algo del mundo físico, pero hay un empiricismo de experiencia directa, un empiricismo metafísico, más allá de lo físico. Entonces, en ese verso 4:34, Cristo dice, y la primera palabra es tadvidhi, que conoce eso, el comando. Pero cuando un verso en español, inglés o sánscrito comienza con la palabra eso conoce, literalmente. Eso conoce. Tadvidhi. ¿Y qué es eso? Porque si yo te digo, eso conoce, me vas a decir, ¿y qué es eso? Claro. Entonces, eso se explica en el verso anterior. Es justamente en el verso anterior que Krishna dice que mejor que rituales, mejor que un sacrificio en que se ofrece parafernalia, incienso, una llama, agua, de esas cosas físicos. Krishna dice mejor que eso es jnana yagya, ofrece su conciencia. Así que cuando y ya que en yoga se medita y se aspira al estado de samadhi, pero que es samadhi, que es meditación, es uno ofrece su conciencia al objeto de su conciencia, que es la verdad absoluta. Oh Dios, así que Ahora entiendo. meditación es jnana yoga, en el sentido más importante. No, alguien en Bhakti Yoga podría decir, disculpen, nos estamos yendo ahora un poquito en la entrevista, pero es un tema interesante este. Alguien en el Bhakti Yoga podría decir, bueno, pero el Bhakti es ofrendas de elementos a la divinidad. Krishna mismo lo dice en Gita, una hoja, una fruta o agua. Pero claro, lo que se ve en ese verso también es que cómo se ofrecen esos elementos es lo que hace a la ofrenda. No, claro, porque, por ejemplo, uno tiene que comer. Aquel que no come no estará mucho tiempo con nosotros. Entonces, tenemos que comer y santificamos lo que comemos, porque cada vez que comemos estamos reconstruyendo nuestro cuerpo. Y cuando se habla de medio ambiente, hay diferentes camadas de ambientes. Por ejemplo, uno vive en una casa, la casa está en un barrio, el barrio está en un pueblo, el pueblo está en una región. Entonces hay diferentes niveles de medio ambiente. Pero el primer nivel, el nivel o camada así más íntimo de medio ambiente es tu cuerpo. Nosotros como almas vivimos en el cuerpo, así que si queremos un medio ambiente limpio, empieza con tu cuerpo y empieza con tu mente. Claro. Sí. No, me gusta. Entonces, usted estaba hablando de que esto tuvo una sensación en usted, la palabra yagya tuvo una sensación especial en usted por ese verso de Vam para Titán Chakram. ¿Qué sensación tuvo cuando nos fuimos ahora en la parte más de analizar eso? Pero personalmente, ¿qué es lo que impactó esa palabra? ¿Por qué usted dijo por qué nombró esa palabra como algo especial? Sí, porque entendí que todos los tipos de yoga o otros procesos son simplemente subcategorías del proceso más fundamental, que es de entrar en una relación recíproca con la fuente de nuestra existencia. Es lindo traducir la palabra yagya como reciprocidad divina o reciprocidad de... O sea, sí. ¿Se podría explicar esa palabra de esa manera? ¿Podríamos explicar esa palabra? Sí, por ejemplo, puedo abrir aquí el diccionario sánscrito y leer las aceptaciones, las definiciones de la palabra. Entonces, yagya significa adoración. Estoy traduciendo del inglés. Adoración, devoción, oración, alabanza,
El acto de adorar, acto de devoción, de ofrecer oblación, sacrificio, etc. Entonces, cuando se adora, cuando se ofrece o se adora, ojalá con un buen motivo. Porque entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que queremos está en las manos de la fuente suprema. Por ejemplo, Krishna en uno de los versos más famosos de Bhagavad Gita, 10 días, Tesham Satatayuktanam, para aquellos que siempre están vinculados conmigo. Si yoga significa vínculo, la palabra yukta significa vinculado, o sea, yukta, una palabra que aparece siempre en Bhagavad Gita, significa estar en un estado de yoga. Y así Krishna dice que Tesham, para aquellos, Satata Yuktanam, que están siempre vinculados a mí, o sea, están exitosamente en un estado espiritual. So Tesham, Satata Bhajatam Priti Purvakam, que me adoran con amor. Tesham, a ellos, Tesham, Tesham Satyutanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Jena Mangu Pajantite. Yo les doy algo que algo por el cual vuelvan a mí, o sea, vuelvan a la fuente de su existencia, vuelvan al plano puro espiritual. Y eso es lo que Krishna dice. Él no dice Bhakti Yoga, pero da un sinónimo. Él dice Buddhi Yoga. Buddhi Yoga es la práctica espiritual de raciocinio. Y es muy interesante también, por ejemplo, porque raciocinio espiritual, y por ese raciocinio uno entiende que todo lo que tengo, el aire que respiro, el agua que bebo, todo es un regalo de la fuente de mi existencia, es un regalo de Krishna. Y por eso, si yo no ofrezco, en cambio, soy un ladrón, soy un idiota, porque... Y así que el principio básico de ofrecer, y Krishna usa la palabra, Krishna compara, Krishna dice explícitamente, que explico en el libro, que yoga es yagya, una ofrenda, yagna. Y por eso que con esa inteligencia, Buddhi Yoga, uno se conecta con la verdad absoluta, reconociendo con inteligencia racional de que yo soy parte de esa realidad suprema, recibo todo de esa verdad absoluta, y por eso se lo debo todo, y el acto de reciprocar, de agradecer, de adorar, es lo que hace a uno una persona civilizada. Así que si uno va a un supermercado, lo que lo hace a uno una persona civilizada es que uno paga en la caja. Y también con inteligencia. Sí, con inteligencia, porque uno entiende que... Una persona sin inteligencia en el supermercado y no sabe ni siquiera que hay que pagar las cosas que hay que pagar. Sí, un bebé, un niño. Yo digo por el asunto del Buddhi Yoga dentro del proceso, sí, digamos. Sí, una persona, sí, un bebé, un niño, está con la madre en el supermercado, siempre agarra algo y lo pone en la boca, sin ningún concepto de que hay un sistema de reciprocidad. Claro. Solamente digo esto porque a veces cuando se habla de Buddhi Yoga y se lo traduce como raciocinio, parece como que estamos solamente en una cuestión. A veces se acusa de que entonces estamos frente a una vía espiritual solamente intelectual, podemos decir. Por ejemplo, es común en los Estados Unidos, y creo que Argentina no se ha escapado de esa tontería, que dicen que no, yo no soy así, una persona de la cabeza, yo soy del corazón, la chakra del corazón. Pero yo diría que la mayor parte del sufrimiento en este planeta es porque alguien tenía una pasión
y no pensó bien. O sea que la mitad de las canciones populares, alguien está sufriendo, ¿verdad? Es el gran tango. Que uno está sufriendo porque se apegó a una persona equivocada. Después se partió su corazón. Entonces, es una combinación de corazón y inteligencia, porque Dios nos dio un corazón, también un cerebro. Y cuando el corazón quiere y la inteligencia aprueba, ahí uno está libre a dar su corazón, porque no es un error. No seré engañado, no seré, digamos, abusado. Entonces, una persona inteligente tiene corazón, pero abre su corazón o da su corazón solo con cosas Vale la pena. que es razonable. Por ejemplo, no voy a dar mi corazón a una persona que es mentalmente inestable y tiene una historia de no cumplir su palabra y de primero apegarse a una persona, después tratar de matarla. O sea que hay que ver la historia. Y por eso dar el corazón con el cerebro desconectado, uno está buscando problemas. Y esto sucede también en el proceso espiritual, en el proceso Claro yógico. que sí, porque un devoto avanzado se dedica a Krishna porque siente cariño para con Krishna, siente cariño, amor y su mejor inteligencia, no inteligencia dominada por la pasión mundana. Como por ejemplo, vamos a decir que un hombre está loco para pasar la noche con una mujer. Y entonces él usa su inteligencia. ¿Cómo puedo convencerla? ¿Cómo puedo llegar? Porque llueve y no tengo un carro. Entonces, de tantas maneras, pero esa inteligencia analítica está trabajando bajo la tutela de una emoción completamente irracional y destructiva. Por eso, usar la inteligencia no al servicio de una parte irracional de nuestro carácter, pero de dar a la inteligencia libertad de llegar a su propia conclusión, porque si no, la mente, las emociones llegan a su conclusión y esclavizan la inteligencia simplemente para producir un plan práctico para buscar una meta irracional. Y la verdadera inteligencia debe aprobar. Krishna, hay un término en Bhagavad Gita, Buddhi Graham, que el placer más intenso, la felicidad más grande es aquella felicidad que es Buddhi Graham, aceptable por la inteligencia. O sea, uno no apaga sus sentimientos, pero únicamente autoriza su corazón a clavarse en sentimientos que se puede ver que no, me llevarán a la felicidad y no a la miseria, que no seré engañado, no seré abusado. Perfecto. Mire, Bachelet, estoy muy tentado con hacerle muchas preguntas del Gita, muchas. Ya vamos a tener un encuentro donde hagamos una panzada de preguntas y respuestas. Es muy interesante lo que está hablando ahora. Pero me gustaría hacerle un par de preguntitas más con respecto al Gita y al libro, y también para no sacarle tanto tiempo de hoy. Bueno, está interesante el asunto de la razón del libro, las experiencias del libro, lo que se enfatiza en este libro, cómo está escrito. Ahora me gustaría hablar del Gita en sí, o sea, me gustaría que pueda comentar algo del Gita en sí, porque bueno, nuestro canal es de Bhagavad Gita y yo soy un fan del Bhagavad Gita, pero quiero tener el apoyo de alguien más que me diga por qué un libro tan antiguo puede ofrecer a una sociedad moderna que ya tiene muchos cambios,
Sí. Una espiritualidad aplicable. Porque las culturas, mismo separadas por milenios, no son fundamentalmente diferentes. Las diferencias las hay, pero son superficiales. Por ejemplo, yo que tengo ya algunos años de vida en este mundo y he visto tantas modas así de ropa, pero esta moda, otra moda, después vuelve aquella y entonces siempre, ¿verdad? Van girando. Y lo que era fuera de moda, vuelve a la moda. Y lo que era la moda, cae fuera de la moda. Pero a pesar de las muchas modas diferentes, el cuerpo en sí es lo mismo. Hay una esencia, hay una naturaleza del alma que no cambia, que es eterna. Y lo que cambia a través de los milenios y siglos, lo que cambia es la parte superficial. La parte más profunda no cambia. Entonces, somos 5,000 años atrás, había muchas personas en la tierra que tenían relación con Krishna y hoy en día, 5,000 años después aproximadamente, las personas son las personas, o sea, no hay diferencia. Todos somos almas. Entonces, las cosas universales, las cosas fundamentales no cambian. Y la idea de que no se puede, inclusive, Krishna habla de eso en Bhagavad Gita, el capítulo 18, verso 31. Krishna dice que personas que tienen muchos apegos materiales, por esos apegos no pueden ver la realidad espiritual. Esas personas ven que las cosas son diferentes géneros, diferentes razas, personas de diferentes edades, personas diferentes, almas diferentes especies de vida, diferentes momentos en la historia, todo es diferente. Y las diferencias son fundamentales y no se resuelven, son simplemente diferentes. Pero en conciencia superior, Sattva-gun, la cualidad de bondad, de virtud, uno ve las diferencias, uno ve también que atrás las diferencias hay la misma realidad. Entonces, personas que dicen que no podemos entender las personas que vivían tan lejos en la India, miles de años atrás, es por eso, porque están viendo la superficie. La superficie se ha cambiado. La superficie cultural se ha cambiado bastante, pero la esencia, la base, no. Así que personas que ven superficialmente sobre la superficie creen que no tenemos, o tenemos muy poco en común con las personas de hace tantos milenios en otra parte del mundo. Las personas que no están apegadas al cuerpo porque pueden ver el alma, entienden que no. Todos los cambios son superficiales. El alma no se cambia. Krishna dice claramente en Bhagavad Gita varias veces que el alma no se cambia. Y comparando, porque hay muchas enseñanzas que vienen de hace miles de años, ya tanto desde la religión como de la filosofía, de los griegos, hay mucha información linda para progresar espiritualmente. ¿Qué tiene el Gita, el Bhagavad Gita, de especial, que es un aporte que podría estar más indicado para una espiritualidad contemporánea? Bueno, en comparación de otras. Sí. Para usar un dicho común cuando yo era muy joven, que decían siempre, tal vez todavía se dice, obtienes lo que pagas. ¿Entiendes? Sí. ¿En relación a qué? En relación a Bhakti Yoga, es un sistema disciplinado. Claro que uno puede participar en cualquier, como Hatha Yoga, no importa tu condición, tú puedes empezar. Uh-huh. Pero, voy a explicar en términos históricos dialécticos. Bien.
Me gusta. El filósofo Hegel Ujú. y su peor alumno Marx, pero el filósofo Hegel, ese es otro tema para otro día, bueno, Hegel básicamente agarró a lo que se llamaba, a lo que ya existía en la ciencia, el efecto péndulo, ¿verdad? Ujú. Y el efecto péndulo, que ese término efecto péndulo se atribuye a Galileo. Y después aparece de nuevo, más o menos el mismo periodo aproximadamente, en la tercera ley del movimiento de Newton, Sir Isaac Newton, que cada acción en el universo produce una acción igual y opuesta. Entonces, podemos hablar de la ley de Newton o de la ley, o sea, de Galileo. Hegel, el filósofo Hegel, aproximadamente hace 200 años, tomó esa ley y la aplicó a la historia humana. Y eso es la famosa dialéctica, que empezamos con una tesis en español, Sí. portugués es la tesis, y la tesis es simplemente el status quo, o sea, la condición del mundo, o la condición en tu vida, tu condición psicológica. Y, y, y si tú no estás perfectamente equilibrada, o sea que como el péndulo, si no está en un estado de perfecto reposo, el hecho de no estar en el centro, de no estar perfectamente equilibrado, significa que exactamente el número de grados que el péndulo fue a un lado, volverá exactamente ese número de grados al otro lado. Otra persona que habla de eso, para dar crédito, mucho antes de Galileo y Newton, es Platón. ¿Así? Que en su ciencia política, Platón explica que extremos políticos generan un extremo opuesto. Así que la anarquía o la democracia, que para Platón no era tan diferente de la anarquía, que la democracia produce la tiranía. Y la tiranía produce anarquía o democracia. Y podemos ver eso. Ujú. Así que si estudiamos la historia de la religión occidental, podemos ver que antes, por ejemplo, los griegos tenían una tesis, una convicción que se llamaba el interpretatio greco. Interpretación griega, que era explícitamente que hay un poder divino en el universo, pero diferentes, o Dios, pero diferentes culturas, según su cultura, dan diferentes nombres, pero es la misma realidad metafísica, la misma realidad divina. Y un proponente entusiasta de eso fue Alejandro Magno. Y es por eso que él se casó con una princesa de Asia y mandó a sus generales también a hacer, porque él quería unir las culturas. Y en eso, y los romanos también, es la interpretación romano. Es interesante que uno de los grandes historiadores romanos fue Tácito. Tácito, que casi contemporáneo con Jesús, un poquito después, pocos años. Y él, en sus famosos libros de la historia de la civilización romana, y hasta hoy en día los académicos lo consideran muy buen historiador. Y es interesante que él avisa que hay
un grupo de religiones que amenazan nuestra civilización. Y son específicamente las religiones que vienen del Medio Oriente, como el cristianismo. ¿Y por qué? Porque esas religiones que vienen de culturas tribales, nosotros tenemos un monoteísmo filosófico. Ellos tienen monoteísmo tribal. ¿Qué significa? ¿Que mueve mucho el péndulo para un lado y crea resistencia para el otro? Él entendió por qué esas religiones fanáticas que dicen que solo nosotros tenemos a Dios no entienden la interpretación greco y no entienden la interpretación romana, no entienden la base de nuestra cultura que nos permite vivir en paz, una sociedad multicultural y multireligiosa, porque sabemos y respetamos que diferentes grupos adoran al mismo poder divino con diferentes nombres. Y esas personas del Medio Oriente no entienden eso. Por ignorancia. ¿Eso decía Tácito? Sí. Entonces, él infelizmente fue profeta. Y por ejemplo, mismo cuando el cristianismo se esparcía en el imperio y hubo persecución, pero como los historiadores dicen, la persecución de los cristianos fue localizado, fue solo en Roma principalmente, y esporádico. Mientras que cuando los cristianos tomaron poder y perseguían violentamente a los judíos y paganos, sus persecuciones eran constantes y en todas partes. Algo que no se enseña. Pero el hecho es que con el Renacimiento, primero se entra en el medieval, el oscurantismo, y son los fundadores como Petrarco y Dante, son los fundadores del Renacimiento que dieron el término Renacimiento porque querían un renacimiento de la cultura pagana. O sea, no lo decían, pero tal vez una cultura pagana bautizada, como en el caso de Tomás Aquino. Pero el punto interesante es que, claro que para salvar sus vidas, ellos decían que querían que renaciera esa cultura clásica, claro, bajo Cristo. Pero entonces lo que pasó es que el Renacimiento procedía porque en el medieval las personas eran en varios sentidos ignorantes. Y después lo que se llama el medieval alto, High Middle Ages, y que culmina tal vez en la figura de Tomás Aquino. Porque es muy interesante con las, se dice en español, las cruzadas, que son famosos como actos de barbaridad terrible y todo eso. Pero a veces en tu peor pesadilla hay un poco de luz. Y las cruzadas, en las cruzadas por la primera vez, los europeos medievales tuvieron contacto con la gran cultura clásica, porque el Renacimiento empezó con los musulmanes. Y hace 1000 años los musulmanes eran los más, no en todas partes, pero menos los musulmanes que más del occidente, del oriente cercano, no de Asia Central, pero ellos eran multiculturales, ellos redescubrieron Aristóteles
la gran civilización clásica. Entonces el Renacimiento empezó con ellos y los, ¿cómo se dice? Cruzadores. Los cruzados. Los cruzados descubrieron su propia cultura clásica de los musulmanes que trataban de matar, querían matar. Entonces, muchos, porque entre los cruzados, inevitablemente, algunos eran algo intelectuales. Entonces, trajeron de vuelta a Europa cultura clásica europea. Y eso plantó, ¿cómo se llama? La semilla. Y entonces, el medieval más alto, como a partir de, tal vez, de las cruzadas. Y en las universidades, de toda una historia, cómo fueron fundadas por Carlomagno. Pero, entonces, en esa situación empezaron a entender los intelectuales, los brutos no, pero los intelectuales en Europa se dieron cuenta de que, mamma mía, que había antes una civilización avanzada, intelectual, con grandes logros literarios, filosóficos, y ahí empezó el Renacimiento. Y Aquino es como el pre-Renacimiento, porque él, como siempre se dice, básicamente bautizó a Aristóteles como su sistema. Y entonces, primero, en el pre-Renacimiento, por ejemplo, de Aquino y otros, como el filósofo inglés Anselmo con su argumento ontológico a favor de Dios y todo eso. Pero en cierto momento, y no es una cosa que ayer fue el medieval, hoy es el Renacimiento, fue todo gradual. Pero en cierto momento, el entusiasmo por esa cultura greco-romana llegó a un punto que le dieron otro nombre, el Renacimiento. Y es interesante que el Renacimiento fue un renacer de la cultura védica. ¿Por qué sería un renacer de la cultura védica? Sí, ahora que tengo tu atención, porque la primera evidencia que es... Para los que nos están escuchando cultura védica, nos estamos refiriendo a la cultura que reinaba en la época del Bhavati. Sí, la cultura sánscrita, la cultura de la gran civilización del sur de Asia. Una civilización que un embajador griego hace 2300 años, un embajador griego, Megasthenes, que escribió un libro sobre la India, sobre la India, y la describe como una cultura muy avanzada en varios sentidos. Entonces, por la primera evidencia y la evidencia completamente innegable, evidencia completamente contundente, es evidencia lingüística. Porque griego antiguo, latín antiguo, es tan, ¿cómo se dice? Parecida al sánscrito. Que todos los eruditos aceptan, nadie disputa, que esas lenguas griego antiguo y romano son íntimamente, son miembros íntimos de la familia lingüística de sánscrito. Y no es simplemente que palabras suenen igual, como por ejemplo para decir madre o English mother, sánscrito mater. Mataji es hindi. Ji, pero sánscrito, si te diriges a tu madre, es mater. Y hermana, que en inglés es sister, sánscrito swasar. Hija, que en inglés es daughter, sánscrito duiter. Hay muchísimas, inclusive, y la parte interesante es que la conexión no es solamente de léxica, en el sentido de que palabras que suenan igual y obviamente tienen conexión, son cognatas.
pero la similaridad, a veces identidad, es estructural. Solo para dar un ejemplo, si tenemos tiempo, y después tal vez voy a tener que decirte chao, pero sánscrito y también latín y griego antiguo son lenguas declinadas, en el sentido que en las lenguas modernas como español o inglés o casi todas, nosotros expresamos relaciones entre palabras, relaciones que no son apósitas, ¿cómo se dice? Que en aposición. Por ejemplo, si yo digo Carlos Magno, entonces Magno describe Carlos. La relación es aposición semántica en el sentido que es la misma. El Magno es Carlos y Carlos es el Magno. O si, por ejemplo, la joven amistosa y rica, las palabras las dos palabras describen la misma cosa. O por ejemplo, la joven, la muchacha, la argentina, es la misma persona. Eso es aposición gramática. Pero si yo digo que Carlos caminaba con Pedro, no es la misma persona, entonces la relación es diferente, porque la palabra camina con, esas dos palabras expresan una relación entre dos personas, que uno va con la otra, o yo te veo a ti, yo y ti, es una acción de que uno ¿entiendes la diferencia? Sí, y entonces... Entonces, en lenguas antiguas como griego, latín y sánscrito, se expresa esa relación con un sufijo que se aplica al final del sustantivo. Mientras que en lenguas modernas se expresa más con not pronouns, preposiciones. Por ejemplo, si yo digo que yo voy con Krishna, uso se dice preposición, con preposición. Yo voy con Krishna. Pero en sánscrito yo diría gache, I go, yo que voy, gache, Krishnena. Al final de Krishna está el... Sí, se pone... Se agrega al final. Por ejemplo, voy con Krishna. O, por ejemplo, veo a Krishna. Pashe Krishnam. Se pone el M. O, por ejemplo, o si yo digo Krishna, eso significa que Krishna es el sujeto de la frase. Krishna gachati, Krishna va. El sujeto es Krishna, es que se indica con otra inclinación. Inflexión. O por ejemplo, yo me rindo a Krishna, que nama Krishnaya. Yeah. O eso pertenece a Krishna, eso es de Krishna. Yo diría etat Krishnasya, de Krishna. O al final en vez de antes. Sí, eso está dentro de Krishna o en Krishna, que sería etat Krishne. Es otra forma para dirigirse a la persona vocativo, como Hare Krishna o Hey Krishna o Radhe. Radhe es una forma declinada de Radha. Radhe significa oh Radha, que me dirijo a ella. Entonces, no voy a entrar en la historia de lenguas modernas y cómo perdieron sus declinaciones, pero el hecho es que
podemos comparar no solamente palabras cognatas, pero la estructura de declinaciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo, entre griego antiguo y sánscrito. Y cuando estudiamos que sánscrito retiene 8 declinaciones, griego perdió 2 o 3. Y por ejemplo, lituano tiene todos. Pero lo que vemos es que en sánscrito podemos separar todas las 8 declinaciones en 2 categorías. Porque hay 3 declinaciones que son muy parecidas, casi iguales, que son el nominativo, cuando la palabra es el sujeto de la frase, acusativo, cuando es el objeto directo, como te veo, y el vocativo, cuando uno se dirige a la persona o al objeto. Y en sánscrito, el nominativo, acusativo y vocativo son muy parecidos, tanto que forman una categoría obviamente distinta. Y los 5 casos que se llaman en términos gramáticos, los casos oblicuos, son diferentes. Griego, igual. Nominativo, acusativo, vocativo, una categoría aparte. Los casos oblicuos, diferentes. O sea que son cosas estructurales que obviamente vienen de la misma lengua. Pero el hecho de que en el Renacimiento se esté usando nuevamente el latín o el griego, estudiando esos textos, ¿es solamente estamos trayendo algo lingüístico que tenía relación con la cultura védica, pero filosóficamente o...? No, porque otra prueba. La prueba lingüística es tan contundente que no hay ni discusión y nadie lo discute. Bien. La relación lingüística íntima entre sánscrito y todas las lenguas europeas, menos vasco, ¿cómo se dice? Hungariano. Lo que podemos ver en el Renacimiento es la cultura lingüística, quizás se acerca a lo védico. Pero hay otro punto. Las únicas lenguas europeas que no están íntimamente relacionadas con sánscrito son húngaro, vasco y finlandés. Ahora, otro punto es que si estudiamos, por ejemplo, la religión o las religiones griegas y romanas, es exactamente lo que yo caracterizo como hinduismo mediterráneo. Entonces, por ejemplo, la palabra Júpiter, que en inglés y también en latín es Júpiter, eso es sánscrito. Porque Júpiter es sánscrito, porque Ju significa el cielo, y Peter, padre. Entonces, el padre del cielo, Júpiter. Entonces, tantas cosas por ejemplo, de sacrificios, de presagios. Los detalles son innumerables, que se puede decir que las religiones greco-romanas y otros pueblos ahí eran así un tipo de hinduismo mediterráneo. Entonces, por eso, cuando se habla del renacimiento de la cultura pagana o de la cultura greco-romana, estamos hablando de un variante mediterráneo de la cultura védica. Bueno, pero después del Renacimiento fue eso, ¿no? Con la modernidad. Todavía está procediendo. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, con la revolución científica en los años 1600, ese tipo de racionalismo es una característica principal de la cultura greco-romana. Y la preocupación con el raciocinio. Además, se puede ver que ahora se restauró en Occidente
la interpretación greco y romano, porque es muy común hoy en día decir, estamos adorando al mismo Dios con diferentes nombres. Claro. Eso es pura cultura greco-romana. Yo no quiero decir que en todo sentido es greco-romano, pero inclusive lo que yo digo es que la llegada de cultura védica, usando un término un poco no científico, pero se entiende, que la llegada de cultura védica en Occidente completa el Renacimiento. ¿Cuándo llega la cultura védica a Occidente? Ahora. Ahora. Estamos hablando ahora. De Krishna. Bien, el Gita y todos estos libros. Ahí está. Además, como que completa todo ese movimiento. Pero antes porque la cultura greco-romana y mucho más la cultura romana era súper multicultural. Era extremadamente multicultural. Y por eso el multiculturalismo, la libertad de religión y un interés serio, el concepto que Dios es un ser completamente racional. Y la palabra griega que indicaba la mente racional de Dios, la palabra griega es logos o nous. Entonces pusieron logos, que es el raciocinio divino, en cada palabra que indicaba ¿cómo se dice? Una rama de la ciencia, poniendo logos. Antropología, logía es logos. Geología, biología. O sea, pusieron logía para indicar que es el logos, es el raciocinio divino de cada departamento de conocimiento. Entonces, ese, ¿cómo se dice en inglés? Sincretismo metafísico. El sincretismo metafísico es greco-romano. El concepto de que Dios es un ser racional y una ciencia material es posible porque la creación es racional, porque la creación material contiene el logos de Dios y que ese mismo logos está en nuestra mente. Por eso el logos en nosotros, el raciocinio divino en nosotros, se conecta con el raciocinio de la creación. Y además, hoy en día, tanto en la filosofía occidental, académico, como en la ciencia, se está rechazando cada vez más la filosofía dogmática e idiota del materialismo, que no explica nada. Por ejemplo, la igualdad es un concepto metafísico. La ciencia empírica nunca va a producir igualdad de justicia. No puede descubrir ni autorizar cosas como belleza, valores, justicia. Todo eso es metafísico. Aristóteles dice que la rama principal de la filosofía o más importante es la metafísica. Y él da su argumento por Dios, el motor inmóvil. Entonces, todo ese interés renovado en un mundo intelectual equilibrado entre física y metafísica es completamente greco-romano, es Aristóteles. Así que en muchos sentidos el Renacimiento procede, o sea, por lo menos las personas educadas quitándose así los trazos del fanatismo, del dogmatismo, y con la llegada de la cultura védica en la forma de Bhakti Yoga, yo digo que se está completando el proyecto del Renacimiento. Perfecto. El Renacimiento y el Bhagavad Gita es una linda bandera, una bandera, digamos. Sí, es la bandera del Renacimiento, entendido en términos amplios y basados en la historia real. Sí, porque algo se caracteriza el Bhagavad Gita de no ser ni dogmático, ni sectario, ni da muchas propuestas. Krishna mismo en el Gita, ¿no? Es amplio en este asunto, inclusive
al final del Bhagavad Gita le dice, bueno, hasta aquí te he instruido, ahora haz lo que quieras. Digamos, hay mucha invitación a usar la razón. Sí. Y Krishna dice explícitamente en el Bhagavad Gita que si uno no acepta a Krishna, sin embargo, puede avanzar materialmente, puede ser feliz y sabio, porque Krishna no es un Dios celoso, es un Dios racional. Así es. Sí, uno puede ser feliz. Muy interesante, muy lindo. Bueno, sí, estamos en la parte final, listo, estamos terminando. Le agradezco todo este tiempo que ha brindado, es un tiempo valioso. Y bueno, para terminar, siempre preguntamos algo ahí a la gente que entrevistamos, es que han estudiado el Bhagavad Gita, bueno, especialmente que usted no solamente lo ha estudiado, lo ha comentado, ha hecho muchas cosas al respecto. Consejos para la audiencia, para poder comprender el Bhagavad Gita, aplicarlo en la vida, algo cortito, algo que es lo más esencial que les diría a todos los que nos están escuchando con respecto a que se están acercando al Bhagavad Gita. Bueno, lo que recuerdo ahora es unas palabras que salieron de la boca de Cinderella. ¿Cómo se dice en español? ¿La Cenicienta? ¿De la Cenicienta? Sí, la Cenicienta. Y se hizo otra producción pocos años atrás de la Cenicienta, muy bien hecha, una producción muy bien hecha, inclusive en que Cenicienta, y con estrellas así de la lista A, como se dice, actores, y Cenicienta es lucha por los derechos animales. Pero Cenicienta, hay una cosa cuando conoce al príncipe por primera vez y ella no sabe que es el príncipe. Y ella lo regaña porque está cazando animales y está anda con sus amigos de caballo cazando animales y él lo regaña sin saber que es el príncipe. Y ella dice que tenemos que respetar a todas las criaturas. Y tenemos que actuar con virtud, con bondad. Entonces creo que esa sabiduría de Cenicienta. Es Cenicienta, ¿no? Cinderella, creo que es Cenicienta. Nosotros lo decimos Cenicienta. Cenicienta, entonces, bueno, la verdad viene de muchas fuentes. Puede venir de Cenicienta en Hollywood, pero yo creo que todo el mundo debe tratar con mucha sinceridad y con bondad, con la mente abierta. Debe tratar de entender el Bhagavad Gita y seguirla. Y científicamente las personas van a ver el resultado fantástico en términos de que se va a elevar nuestra conciencia, nuestra bondad, nuestro amor, nuestra capacidad de tratar bien a los demás y a nosotros mismos. Y vamos a avanzar en el camino a la fuente de nuestra existencia, al divino, a Dios, y con mucha alegría, Y que la rueda siga rodando. Que la rueda siga rodando, sí. Exactamente. La palabra agradecido en sánscrito es muy interesante, porque es la palabra kritagya, que significa aquel que sabe lo que fue hecho de saber lo que se hizo por mí y quién lo hizo. Esa es la palabra por agradecido en sánscrito. Reconoce, digamos, es una palabra que reconoce a aquel que nos dio. Claro. Lo que fue hecho por mí. O sea, quién me dio vida, quién me dio conciencia, quién me dio comida a comer. O sea, bueno, en esta situación usted nos ha dado mucha sabiduría, mucha inspiración, muchas gracias, mucho tiempo, nos dio tiempo acá, así que le agradezco mucho. Gracias a ti y gracias a todos que escuchan, sinceramente gracias. Bueno, para todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final.
Les recomiendo, bueno, les voy a compartir aquí abajo más información sobre Acharyadeva, páginas donde pueden ver sus clases, el lugar donde puedan comprar el libro, la guía para comprender el Bhagavad Gita. Y bueno, si todavía no lo hicieron, por favor suscríbanse a este canal y nos vemos prontito nuevamente en más Bhagavad Gita tal como somos. Muchas gracias. Hasta luego. Hare Krishna, hasta luego. ¿Te gustó este video? Por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.